Comenzamos nuestra vida experimentando una bancarrota espiritual, la cual produce en nosotros un lamento profundo por nuestros pecados, hermanos, pero también creando en nosotros un espíritu humilde y manso, el cual nos lleva a tener esta hambre y sed de justicia que el Señor nos dice en este versículo de Mateo 5:6. Bienaventurados los que experimentan, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Abramos la palabra de Dios y vámonos a Mateo capítulo 5, versículo 1 al 10. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, vamos a leer el 11, serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por darnos este versículo, Señor, por darnos tu palabra, Señor, por mostrarnos una realidad en la vida de cada cristiano y una realidad que tiene una gran promesa, Señor. Oramos en esta mañana para que tu palabra obre con poder en medio de esta congregación, Señor, edificando a tu iglesia y salvando a los que aún no te conocen, Señor. Queremos recibir tu palabra con humildad, con mansedumbre, y queremos predicarla con denuedo, con gracia, con autoridad, con urgencia, pero con fidelidad. Esto es algo imposible sin tu gracia, Señor. Necesitamos de ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el mundo nos enseña a tener hambre y sed por diferentes apetitos. Éxito, reconocimiento, seguridad, material, fama, fortuna. Un ejemplo, hermanos, es el empresario Elon Musk. Ha hecho todo lo que ha tenido que hacer por saciar su hambre de éxito, hermanos. Superando adversidades durante la crisis en el 2008. Pero ahora, al día de hoy, su patrimonio está valorado en aproximadamente 487 mil millones de dólares, siendo al día de hoy la persona más rica del mundo en la actualidad. La realidad, hermanos, es que las personas están dispuestas a trabajar 80 horas semanales, endeudarse, mudarse lejos de sus seres queridos, todo por obtener el sueño americano. Otros han perdido familias para obtener placeres y calmar el hambre por la lujuria. Pero Cristo, hermanos, en Mateo capítulo 5, versículo 6, nos presenta algo radicalmente contracultural, hermanos. Él dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no de prosperidad, no de aplausos, no de comodidad o de pecados. Dice de justicia. El Rey de Gloria, hermanos, está transmitiendo o está expresando que los ciudadanos del reino tienen hambre y sed por lo más importante para ellos. ¿Y qué es, hermanos? Justicia. Y en el sermón de esta mañana, hermanos, vamos a dividir nuestro sermón en 3 puntos principales. Punto número 1, como tienen en sus hojitas, vamos a ver hambre y sed de justicia, los detalles. Punto número 2, vamos a ver los frutos visibles del hambre y sed de justicia en la vida de un ciudadano del reino.
Y vamos a ver el punto número 3, la promesa que acompaña a aquellos y únicamente a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Y al final con algunas aplicaciones si el Señor nos permite. Pasemos rápidamente, hermanos, a nuestro primer punto en esta mañana, ¿ok? Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Lo primero que debemos preguntarnos, hermanos, cuando llegamos a esta frase es cuál es la clase de hambre y sed a que se refiere el Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa clase de hambre que el Señor dice que son bienaventurados los que la poseen? Bueno, hermanos, el hambre que describe el Señor aquí en este texto no es el agradable apetito satisfecho de un bocadillo en la mañana. No es la sed que puede mitigar una taza de café o una Coca-Cola. La palabra para los que tienen hambre significa, hermanos, estar deseosos o necesitados de comida. Especialmente, escuchen bien en el sentido bíblico, especialmente experimentando punzadas en el estómago por el hambre. Esa es la clase de hambre y sed que el Señor está diciendo en este pasaje. Esta hambre y sed, hermanos, esta palabra en el griego tiene mucha fuerza. Como les digo, no es un hambre y sed que logramos cuando llegamos al mediodía a querer comer un plato de comida a la casa. Tengo hambre, amor. No es esa clase de hambre y sed. Es esa clase de hambre, hermanos, que la gente se está muriendo por obtenerla. Esta hambre y sed tiene tanta fuerza que es un deseo. Entonces, hermanos, basados en la fuerza de esta palabra, hermanos, es un deseo, pueden anotarlo, es un deseo fuerte, físico, elemental para la persona, hermanos. Esa es la idea, hermanos. No es algo para pasar el tiempo de comida, no, es algo que necesitamos si no morimos. Así que esta clase de hambre, hermanos, es un deseo número uno, y vamos a ver esto rápidamente, es un deseo número uno espiritual, hermanos. Número dos, hermanos, es un deseo intenso o ardiente. Número tres, hermanos, es un deseo exclusivo, particular, hermanos. Número cuatro, es un deseo honesto. Y número cinco, es un deseo permanente. Miren qué importante es entender la fuerza y lo que quiere decir esta palabra en el contexto de las palabras del Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, en primer lugar, hermanos, es espiritual. ¿Por qué digo que es espiritual, hermanos? Hermanos, porque este deseo no lo produce la carne, ni el mero esfuerzo humano, hermanos. Lo despierta el Espíritu Santo en el corazón regenerado del ciudadano del reino. Así como la pobreza en espíritu que vimos al principio del Sermón del Monte es una bancarrota espiritual. El llanto es un llanto por el pecado. Y la mansedumbre es un fruto de un corazón nuevo, hermanos. De la misma manera, esta hambre y sed de justicia, queridos hermanos, es un apetito interior y espiritual. ¿Ok? Es un hambre y sed completamente diferente a la de los fariseos, hermanos. El Señor más adelante advierte en Mateo 5:20, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, nadie podía negar que los fariseos buscaban día y noche la justicia. Ellos tenían hambre y sed de ella y la buscaban a cualquier precio. Estos eran conocidos por ser celosos en observancia de la ley. Su vida y su comida era buscar la justicia. Escuchen, hermanos, su vida y su comida eran buscar la justicia, pero a lo largo de todo el Sermón del Monte vamos a ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo confronta a estos hipócritas religiosos y con un amor profundo y verdadero quiere llevarles a ellos y a todas las personas a no ser engañados de tener un hambre y sed carnal. El hambre y sed de justicia que tenían los fariseos era carnal, era producido por la carne, no por el espíritu. Ellos no eran cristianos verdaderos. El hambre y sed, y eso lo podemos ver en Mateo 5:21. Rápidamente lo voy a leer, hermanos, porque es bastante la información, pero voy a ser muy rápido. Mateo 5:21 en adelante el Señor dice, Jesús lleva
la ley al corazón de los hipócritas y les dice que la ira, el homicidio y la lujuria o el adulterio vienen directamente ¿de dónde? Del corazón, es interna. En Mateo 6, 1 al 4 dice, guardaos de vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos. Estaba diciéndole, ustedes están haciendo eso. Los hipócritas religiosos, los fariseos. Las justicias que buscaban eran producidas por la carne. ¿Para qué? Para obtener algo para ellos. Mateo también 6, 16 al 18, hablando del ayuno, dice que no debemos aparentar. Les dice, no deben aparentar. El Padre que ve en lo secreto lo recompensará. Pero los fariseos querían tener esa justicia para todos, para que fueran vistos. Así, hermanos, que el hambre y sed del que habla Jesucristo, número uno, no es carnal ni superficial como la de los hipócritas religiosos. Que esto debe quedar asentado. Sino es un hambre y sed espiritual, que es de lo profundo del corazón regenerado. No es un hambre que busca la vitrina falsa del espectáculo, sino que más bien busca la mirada absoluta de agradar al Padre. No persigue aplausos, sino quiere ser saciados únicamente ¿por quién? Por Dios. Esta es la clase de hambre y sed que es la marca de un ciudadano del reino, hermanos. ¿Ok? Y era completamente contraria a esa búsqueda insaciable de justicia que tenían los fariseos, producida ¿por qué? Por el orgullo, el odio y la maldad en sus corazones. La justicia de los fariseos, ¿cómo era? Era carnal, externa, comparativa y exhibicionista nada más. Anhelaban una aprobación humana únicamente, pero no querían conformarse realmente a la justicia de Dios. Pero esta hambre y sed también es exclusiva, hermanos. ¿Por qué digo que es exclusiva? Hermanos, todos tenemos hambre y sed de algo. ¿Sí o no? Todas las personas en este mundo tienen hambre y sed de algo. La pregunta no es si tenemos sed, sino de qué tenemos sed. El mundo muere de hambre y sed por lujuria, por aplauso, por avaricia, por poder, por odio, por borrachera, por entretenimiento sin freno, por la mentira, por el ocultismo, por religiones falsas. Pero Jesús no bendice cualquier hambre, hermanos. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es un deseo exclusivo y particular por algo. ¿Por qué? Por la justicia. ¿Ok? Pero también, hermanos, en cuarto punto es honesto. ¿Por qué digo que es honesto, hermanos? Esta hambre no es el deseo del hipócrita que quiere verse bien ante otros. No es el deseo del fariseo que busca aplausos. Es experiencial, esa es la idea, hermanos. Veníamos en el carro hablando con doña Ana y le decía, no es lo mismo decir, yo tengo hambre, y otra cosa es sentir que me truenan las tripas, hermano. Hay personas que pueden decir que tienen hambre y sed, pero no lo están experimentando. Lo que el Señor está hablando aquí es una hambre y sed honesta, que es experiencial, hermanos. No es algo genuino. Esta persona realmente está necesitada y si no come o bebe, se muere. Así de honesta es esta hambre y sed que habla el Señor Jesucristo. Es el deseo de quien genuinamente desea la justicia, hermanos. Pero rápidamente, el último, también esta hambre y sed es permanente. ¿Por qué digo que es permanente, hermanos? Bueno, el texto dice que los que tienen hambre y sed. Hermanos, esta acción o este verbo que el Señor está hablando en este pasaje está en presente activo. En el griego, hermanos, a diferencia del español, es una sola palabra. O sea, no hay dos palabras como tener hambre. No, en el griego es una sola palabra para decir la acción de tener sed o tener hambre. Es algo que es presente, hermanos. O sea que el Señor nos está diciendo los que tuvieron sed. No dice eso. No dice los que van a tener sed tampoco. Dice los que tienen sed. Los que tienen hambre y sed continuamente. ¿Y por qué digo que es continua también? Bueno, porque está en participio, hermanos. Eso indica que la acción continúa y está sostenida, hermanos. Esto es muy importante. No es un antojo devocional nada más.
no es siquiera tiempo o si me siento motivado para tener esa hambre. No, no, no. Es el grito permanente del corazón regenerado por justicia. Con esto claro, hermanos, que es muy importante entender de qué clase de hambre y sed el Señor Jesucristo está hablando aquí. Con esto claro, pasemos al segundo subpunto, hermanos. Antes de poder explicar cuál es la justicia que anhelan los ciudadanos del reino, vamos a ver, hermanos, cuál no es esa justicia. ¿Cuál no es esa justicia que debe ser anhelada? Y así no vamos a confundir la justicia que Cristo habla en este texto, hermanos. ¿Cuál no es la justicia deseada? En el tiempo, hermanos, en que el Rey de Gloria pronunció estas palabras, hermanos, todos tenían hambre y sed de justicia, les cuento. Todos tenían hambre y sed de justicia, pero no de la justicia a la que el Señor se refiere. Entre los oyentes, ¿quiénes estaban? Estaba el pueblo común, pero también estaban los fariseos, saduceos, los celotes y los esenios. Si recuerdan el mensaje de introducción que hablamos sobre cuál es el contexto religioso que había en aquel lugar. Es muy importante para entender que Jesús, con palabras muy interesantes y sabía el contexto de que estaba hablando, las dice de esta manera. Un ejemplo, hermanos, el pueblo común quería justicia igualitaria. Y podría abarcar mucho tiempo hablando de todo esto, pero voy a ser muy breve, hermanos. Pero el pueblo común, solo voy a dar un resumen, quería justicia igualitaria. Los fariseos anhelaban justicia externa y legalista. Los saduceos anhelaban justicia institucional y de conveniencia para ellos. Los esenios anhelaban justicia de pureza y de separación. Los celotes anhelaban justicia nacionalista y violenta con armas. Pero hermanos, hoy tenemos las mismas equivocaciones. Hoy en día. Hoy tenemos la mal llamada justicia social moderna. ¿Qué es eso, hermano? La justicia social de este mundo es una justicia social en términos de igualdad material. Es un plan diabólico y político con raíces marxistas que divide a la gente en opresores y en oprimidos. Llama justicia a que todos terminen con el mismo resultado, quitando a unos para dar a otros por medio del Estado. Para el mundo eso es justicia, hermanos. Ordena a las personas por niveles de víctima y dejando a un lado la ley de Dios. De este movimiento diabólico salen el feminismo, los woke y la llamada conciencia social también, hermanos, que busca vivir en apetitos sexuales sin restricción divina. Produce más pleitos que injusticia y daña, hermanos, los derechos de cada persona, familia y de la iglesia, y sobre todo de Dios. Hermanos, y algo que quiero recordarles cuando pensamos en esto, es que no es injusticia que unos tengan más y otros menos, hermanos. No es injusticia. Injusticia es quitar a otros lo que no he trabajado ni producido. Dios ha querido que unos tengan más y que otros tengan menos, hermanos. Y por último, hermanos, esta es una justicia de la cual no está hablando el Señor Jesucristo, hermanos. Estamos hablando, solo recuerden, de las justicias de que no está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Vamos a ver la última y la más interesante, para muchos va a ser, no la habían visto venir, como decimos. Tampoco, hermanos, es la justicia legal. Tampoco es la justicia legal o la justificación, en otras palabras. Hermanos, entendamos algo. La justificación es el acto legal por la cual Dios, por pura gracia, declara justo al pecador que Él llama, imputándole la justicia perfecta de Cristo, recibida por la fe que Él mismo nos regala. Eso es justificación, hermanos, ¿ok? Pero algunos comentaristas, hermanos, han pensado, para ser honestos, han pensado que Cristo hace referencia a este tipo de justicia cuando dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero, hermanos, yo creo, hermanos, con mucha seguridad que es muy poco probable que Jesús se dirige a aquellos que Jesús está hablando de este tipo de justicia. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús se está dirigiendo a aquellos que ya le pertenecen a Él, a ciudadanos del reino.
a cristianos verdaderos. Las virtudes que Cristo describe, hermanos, en la bienaventuranza son características de los ciudadanos del reino, hermanos. La justificación no es algo que el cristiano debe poseer, debe desear poseer, hermanos. Voy a volver a repetirlo. La justificación no es algo que el cristiano debe desear poseer, hermanos. ¿Por qué? Porque ya lo tiene, hermanos. Ya lo tiene. Desde el momento en que el Señor Jesucristo nos salvó, hemos sido declarados justos delante de Dios. 100%, hermanos. No es que 90% y debemos desear el otro 10%. No, hermano, es que son 90 y estamos deseando el 10. No, hermanos, es nada de eso. La justicia legal que necesita el pecador redimido para presentarse delante de nuestro Dios justo sin culpa, ya la tenemos. Ya la tenemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Completamente, hermanos. Romanos 5:9 dice esta verdad, hermanos. Habiendo sido ahora justificados, no mañana, no seremos, no desear, no, ahora hemos sido justificados por su sangre. Romanos 8:30 dice esta misma verdad, a los que justificó. No dice que empezó a justificarlos y tienen que seguir deseando para seguir esperando justificación. No. 1 Corintios 6:11 también dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Así que Cristo no está diciendo, hermanos, bienaventurados los que necesitan recordar la justicia o desear más la justicia de Cristo, sino bienaventurados los que desean, ansían la justicia. Es claro que no es la justicia legal, hermano. Es claro, porque esa ya la poseemos completa y perfectamente. Hemos visto, hermanos, cuál no es en este primer punto hemos visto su punto, cuál no es la justicia deseada. En este subpunto, perdón, número 2. Y vimos que la justicia que no es deseada en este texto no es la del pueblo, que buscaba igualdad material, no es la de los fariseos, que apariencia y reglas, no es la de los saduceos, que querían privilegios sin Dios, no es la de los esenios, aislamiento puro, tampoco era la de los celotes, liberación por la fuerza y la guerra, tampoco es la justicia social moderna, y tampoco, hermanos, es nuestra justicia legal, nuestra justificación, porque esa ya la tenemos completa, hermanos, en Cristo Jesús. Ahora viene lo interesante, hermanos. ¿Cuál entonces es la justicia que el Señor está hablando en este texto, hermanos? ¿Cuál es esa justicia que desean los ciudadanos del reino? Hermanos, entendiendo que ya fuimos justificados en Cristo Jesús, por pura gracia de Dios, partimos desde esa base, hermanos. Partimos desde esa base para que el Espíritu Santo encienda en nosotros hambre y sed de vivir como Dios manda, en santidad, rectamente, íntegramente, con un solo propósito, hermanos, ser como Cristo. Así, hermanos, que la idea de tener hambre y sed de justicia que el Señor nos está hablando aquí es esta. Es un hambre y sed, hermanos, de vivir como Dios manda, de tener la santidad, de vivir en santidad rectamente, íntegramente, hermanos, con el propósito de ser como Cristo. El mundo tiene hambre de lujuria, de vanidades, de éxito, de fortuna, justicia propia y reconocimiento. Pero los ciudadanos del reino, queridos hermanos, tienen hambre y sed de vivir en rectitud, de reflejar el carácter de Cristo, de alinear su vida con su voluntad. Ese es el hambre y sed que está diciendo el Señor Jesucristo, que es una marca de los ciudadanos del reino, hermanos. Y cuando estudiamos el corazón del cristiano en toda la palabra de Dios, vemos que este deseo ardiente por vivir de esta manera se manifiesta en 3 dimensiones, hermanos. La dimensión número 1 es el deseo de justicia personal, moral. Es ahí donde empieza ese deseo. Esa hambre y sed de justicia comienza, hermanos, con nosotros mismos. Es interna de nuestro propio corazón. Es un deseo intenso, exclusivo, honesto y permanente de ser santos como Cristo. No queremos negociar con el pecado. Anhelamos amar lo que Dios ama y queremos odiar lo que Dios odia.
Y es un anhelo verdadero de buscar hacer la voluntad de Dios en lo secreto y en lo público, hermanos. Sobre la base de que ya tenemos la justicia de Cristo, hermanos, sobre esa base es que ahora tenemos este deseo intenso de querer vivir una vida perfectamente santa y piadosa, sin pecado. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos en esta sala, hermanos, anhelamos día y noche ya no pecar? Ya no ofender a Dios, hermanos. Ya no quebrantar su ley y sus mandamientos. ¿Cuántos, hermanos, hemos llorado lágrimas y lágrimas rogándole al Señor que ya no queremos, que queremos tener una justicia perfecta? La realidad del verdadero cristiano es que nuestra mente, hermanos, nuestra alma y nuestro corazón anhela el momento de tener esa vida perfectamente santa y piadosa, ¿sí o no, hermano? Hermano, eso es hambre y sed de justicia. Es esa sed, esa hambre que cada día nos corta un poco más el tiempo en este mundo, porque no la tenemos, pero la deseamos con todo nuestro corazón, hermanos. Y vemos esto que podemos ver principalmente en el Antiguo Testamento, hombres de Dios como anhelaban esto, cristianos. Salmo 119:40 dice: he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Eso es hambre y sed de justicia. Salmo 119:131, abre mi boca y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Tenía hambre y sed por vivir conforme a tu ley, Señor. Salmo 42:1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, dijo el salmista. Eso es hambre y sed de justicia, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo dice: benditos de Dios los que tienen hambre y sed de justicia, se refiere a la justicia moral y ética en nuestra vida, no la justificación, hermanos. Y aunque no se está refiriendo a la justicia legal, o sea, la justificación, las dos son inseparables. Las dos son inseparables, porque es imposible que vivamos en santidad para ser justificados. Pero es igualmente imposible que una persona justificada no viva en santidad. Como repetimos siempre en nuestras clases de fundamentales, hermanos, el que ha sido justificado será santificado. ¿Y por qué viene ese deseo? Viene ese deseo por la obra que Cristo ha hecho en nosotros, por la obra que Dios ha hecho. Pero, hermanos, si el corazón anhela a Dios, ahora concluyamos aquí. Si el corazón anhela a Dios como el siervo en el desierto, si nuestro corazón anhela ya no pecar, hermanos, desea que nosotros, no las demás personas, que nosotros ya no pequemos. Yo ya no quiero pecar contra mi esposo, ya no quiero pecar contra mi esposa, ya no quiero pecar contra mis hermanos, no quiero pecar contra nadie, no quiero dañar a las personas que me rodean. Si mi corazón anhela esto para mi propia vida, hermanos, este deseo no se queda en lo privado, hermanos, sino que nos empuja a querer ver lo recto también fuera de nosotros. Y es aquí, hermanos, donde vemos que la dimensión, pasamos de la dimensión personal a la pública. Si amo la justicia en lo íntimo para mi propia vida, si yo ya no quiero pecar, si yo quiero vivir en justicia completa, anhelo que corra la justicia también en mi ciudad y en este mundo y en todas partes, hermano. Y a eso lo vamos, al deseo de justicia social bíblica, hermanos, bíblica. Si el corazón anhela a Dios como el siervo en el desierto, hermanos, por agua, y suspira por su justicia, este deseo no se queda en lo privado, sino que nos empuja, hermanos, a tener deseo. Ese deseo honesto en nuestros propios corazones, hermanos, de que corra la justicia en Guatemala, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio condominio, en todo el mundo, hermanos. Este deseo nos lleva a mirar a nuestro país y decir: Señor, quiero ver lo justo y lo recto de ti aquí también, en este país. Deseamos que cada persona hecha a la imagen de Dios sea tratada con justicia, Señor. Que tengamos una ley imparcial que llame bien a lo que es bueno y mal a lo que es malo. Eso es lo que queremos, hermanos. Deseamos eso con todo nuestro corazón.
Nuestra oración debería de ser cada noche y cada mañana: Señor, guía a este pueblo para que sea respetado lo bueno y frenado lo malo, y conforme a tu ley sea castigado el infractor. Este mismo deseo lo vemos en otros cristianos también en la Biblia, hermanos. Amós 5:24 dice: pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Estaba hablando que el profeta quería que la justicia no solamente estuviera en su propia vida, sino que también corriera por todos lados. Deseamos una justicia para la sociedad, para este mundo, una justicia bíblica. Isaías 26:8 y 9 también dice lo mismo. El camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado, pero luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Es un deseo a que por medio de la justicia que Dios hace, cambiando nuestras propias vidas, manifestamos que Dios quiere justicia también, aprendiendo de nosotros los cristianos. ¿Cuántos hermanos no hemos anhelado que ya no maten a más personas injustamente? A los cristianos en Nigeria y en todo el mundo. Queremos justicia, hermanos, y que se respete la vida. ¿Sí o no? El cristiano tiene ese anhelo, hermanos, por esa clase de justicia. Y esta es la tercera, y pasamos a la tercera dimensión, que este deseo intenso por justicia que marca el alma del cristiano también. El deseo de justicia final y perfecta, hermanos. Cuando el alma desea que corra el juicio, hermanos, y la justicia en toda la tierra, debemos reconocer, hermanos, que la justicia siempre quedará incompleta aquí en esta tierra, en este mundo. Siempre quedará incompleta. Por más que oremos, por más que deseemos, porque el hecho de que no pase no quiere decir que no lo anhelemos, hermano. Quiere decir, no, como nunca va a haber justicia, ¿para qué la voy a desear? No, nosotros anhelamos esa justicia. Anhelamos eso, hermanos. Pero recordemos que va a ser siempre incompleta. Por más que venga un presidente o alguien que empiece a reformar, siempre va a ser incompleta. Este anhelo nos lleva a mirar más allá de esta tierra, hermanos, más allá de este tiempo. Y nos lleva, hermanos, al día a clamar por la justicia final de Dios. Aquí recordamos la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo. Recuerden: venga tu reino, venga tu reino. Este deseo se extiende, hermanos, por la justicia que ejecutará el Señor Jesucristo en su segunda venida. A esta estoy hablando, hermanos. Es el día de la vindicación final, hermanos. Es el día, hermanos, en que habrán cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia eterna y perfectamente. Apocalipsis 6:10 dice, y estoy hablando solo de deseos, solo de cosas internas. ¿Se han fijado detenidamente con todo lo que he hablado? Solo hablo de deseos. Mire lo que dice Apocalipsis 6:10, lo que clamaban los mártires. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Había un deseo por esa justicia, por castigar al culpable, porque los juicios de Dios se derramen en esta tierra. Salmo 94:1 y 2 dice, también el salmista: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de toda la tierra. Da el pago a los soberbios. Había un anhelo honesto y sincero de que la justicia perfecta y completa del Rey de Reyes, del Rey de Gloria, se manifestara al final de los tiempos. El corazón de Dios: ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas? ¿Hasta cuándo, Señor, nos juzgas? El ciudadano del reino desea el día en que los impíos no se harán suya y Dios juzgará en verdad. Pero, hermanos, mientras ese pasa, hermanos, esa sed bendita por justicia de Dios no queda únicamente en deseos, hermanos. No queda únicamente en pensamientos. ¿Han visto a las personas? Va, ay, sí, yo deseo ir a la iglesia, pero nunca hacen nada por ir a la iglesia. Ah, sí, hermano, yo me gustaría ir a la misión. Sí, pero nunca hacen el tiempo para ir a la misión. Empiezan a desear y todo queda en deseos. No, hermano, este deseo, como hemos descrito en el primer punto, es un deseo experiencial de que yo muero. O sea, lo voy a hacer, voy a buscar el agua, voy a buscar la sed, voy a buscar qué comer, voy a buscar esa sed, voy a querer saciarme de la justicia. Y es así como pasamos al segundo punto, hermanos. Los frutos visibles del hambre y sed de justicia. Muchos me podrían decir, hermanos, ¿por qué siempre en cada bienaventuranza, hermano Yair, siempre tienes que hablar de los frutos que poseen las virtudes de las bienaventuranzas?
Hermanos, porque no hay nada mejor que asegurarnos por medio de los frutos si en verdad poseemos estas virtudes, hermanos. ¿Cómo yo sé que tengo esos deseos? Si yo vengo y solo les digo, hermanos, bienaventurados los que desean hambre y sed de justicia. Ay, hermano, yo tengo hambre y sed de justicia, yo soy bienaventurado. No es lo mismo decir eso, hermanos, que mostrarles cuáles son los frutos que evidencian que en realidad tengo esta virtud. Ahí hay un verdadero gozo en este texto. ¿Por qué, hermanos? Porque es fácil para muchos decir, hermano, yo soy pobre en espíritu. Pero cuando vemos su vida que confía en sus obras y siempre está buscando obras para estar bien con Dios, nos damos cuenta que en realidad no es pobre en espíritu. ¿Por qué nos dimos cuenta que no es pobre en espíritu? ¿Por lo que dijo? ¿Por sus deseos? No, por sus acciones, por sus frutos. Los frutos son muy importantes, hermanos. Así que al ver los frutos visibles que producen estas virtudes en la vida de los ciudadanos del reino, es vital para que no solo dar esperanza, porque este es el propósito de este sermón, hermano, dar esperanza al cristiano, al ciudadano del reino. Se sienta que en realidad es bienaventurado porque será saciado, hermano. Pero al mismo tiempo, hermanos, ayudar y guiar a los que no lo son al ver que no tienen los frutos. Son dos propósitos. Recuerdan que cuando hablamos en la introducción, el sermón del monte también es un espejo que nos muestra nuestra realidad espiritual. No solamente da confort al ciudadano del reino, sino que confronta al que no lo es y piensa que lo es. Bueno, rápidamente pasamos a los frutos visibles del hambre y sed de justicia. Entonces, hermanos, vemos la importancia de en cada bienaventuranza ver estos frutos, hermanos. Un deseo genuino, hermanos, nuevamente les digo, siempre producirá acción. El hambre verdadera, hermanos, mueve a la persona a buscar el alimento. Alguien que realmente les truenan las tripas, está a punto de la inanición, hermano, a punto de morir. Él va a hacer todo lo que tenga que hacer por comer, por tomar agua. ¿Ok? Ese es un punto muy importante, hermanos. Quien verdaderamente tiene hambre y sed de justicia no puede permanecer inactivo. No puede decir, me estoy muriendo de hambre y ahí está toda la comida y no voy a ir a agarrarla. No tengo que ir a agarrarla. La experiencia me lleva a la acción. Obviamente, cuando no hay experiencia, no hay acción. Usted puede ver a una persona que dice, yo me estoy muriendo de hambre y sed, y mira todos los bocadillos y toda la comida y no quiere ir. ¿Usted cree que realmente tiene hambre y sed? No, no lo va a tener. Esto es muy importante, hermanos. Entonces, de igual manera, quien verdaderamente tiene hambre y sed de justicia no puede permanecer inactivo. Este anhelo profundo se manifestará inevitablemente en frutos visibles en nuestra vida diaria, hermanos. Produciendo frutos, y va a producir frutos también, hermanos, en las mismas tres dimensiones, hermanos. Y ese es un punto muy importante. No es un fruto solo en mi vida, no, es en las tres áreas donde la justicia se manifiesta. Aparte de la justicia legal, todas las demás que hemos hablado. Número uno, comienza con nuestros frutos en la justicia moral personal, hermanos. Hermanos, el cristiano que tiene hambre, ok, y ahora ya yo no estoy hablando de deseo. El cristiano que tiene hambre espiritual, en primer lugar, claro, no vive en pecado, hermano. Eso es algo lógico, ¿verdad? Y básico del tema, pero tengo que decirlo. Porque el hombre tiene hambre y sed, no de pecado, sino que de justicia, hermanos. Esta persona es un cristiano y no practica el pecado, hermanos, ¿ok? Pero también es importante entender que no se conforma con su estado actual. Ese es el punto, hermanos, de estar sediento. No se conforma con su estado actual. Existe una insatisfacción santa que nos impulsa, queridos hermanos, a crecer continuamente en santidad y semejanza de Cristo. Pablo nos da el ejemplo, hermanos, en Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en el versículo 16, ¿saben cómo dice? Sin embargo, continuaremos viviendo según la norma que hemos alcanzado, hermanos. Continuaremos, hermanos. Es algo, hermanos, que nosotros tenemos que procurar, que vivir, hermanos. Hermanos, el que desea ser santo, hermanos, evidencia en primer lugar una vida de arrepentimiento genuino y constante. Es una persona que está
normalmente, constantemente arrepintiéndose de sus pecados. No esconde sus pecados ni los minimiza, hermanos, sino que los confronta con honestidad delante de Dios y su propia familia. Hace todo lo que tenga que hacer para vivir más y más en santidad y a semejanza de Cristo, hermanos. Es por eso que nos congregamos, hermanos. Es por eso que leemos la Biblia. Es por eso que meditamos en su palabra. Es por eso, hermanos, que oramos. Es por eso que rendimos cuentas. Y muchos minimizan la rendición de cuentas, hermanos. Pero la rendición de cuentas nace de ese deseo profundo de avanzar en mi vida cristiana. De venir y buscar ayuda en otros hermanos. De ahí nace la rendición de cuentas, hermanos. La rendición de cuentas no es solamente para venir y hablar de mis pecados a otros hermanos. No, hermanos. Es porque tengo un deseo profundo de la justicia. Tengo hambre y sed de justicia y necesito ayuda de cualquier manera. Y la rendición de cuentas nace de ese deseo. No es un deseo superficial, es algo intenso. Recuerden, hermanos, para vivir más de acuerdo a la palabra del Señor. Estos frutos se evidencian también, hermanos, en nuestras vidas cuando tomamos decisiones radicales en nuestras vidas, hermanos. Y todo el tiempo, el cristiano verdadero todo el tiempo está tomando decisiones radicales. Todo el tiempo, hermanos. Y esto es algo que es muy fuerte, hermanos. El que quiere ser más santo, hermanos, va a cortar cualquier relación que lo lleve a pecado, número uno. También va a abandonar hábitos destructivos, va a huir de la tentación y la lujuria sin negociar con ella. El Señor Jesucristo usó la analogía de sacarse los ojos y cortarse la mano para mostrar que los ciudadanos del reino desean tanto la santidad que están dispuestos a tomar las medidas más drásticas para hacerlo, para lograrlo. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sed de justicia, como el ciervo que brama en el desierto. Y va a hacer todo lo que tenga que hacer para eso. El Señor Jesucristo nos guía. El que tiene hambre y sed por la santidad no busca excusas para pecar, hermanos. Esa es una evidencia clara de alguien que tiene hambre y sed de justicia. Él no está preguntándole al pastor todo el tiempo, pastor, ¿y puedo hacer esto? Pastor, ¿y no puedo hacer esto? Pastor, ¿y esto no lo puedo hacer? Y empiezan a empezar a preguntar, y hermano, ¿y puedo hacer esto? ¿Y puedo faltar aquí? No, hombre que tiene hambre y sed de justicia no anda con esas locuras, hermanos. Sino que busca al contrario la gracia para vencer y ser más fiel al Señor cada día de su vida. También, hermanos, hay un cambio visible en su manera de hablar y pensar y actuar, que otros pueden notar con claridad, hermanos. Hermanos, los ciudadanos del reino están creciendo en integridad. Lo que vivimos en público, hermanos, coincide con lo que vivimos en nuestra casa. Hermanos, y esto es un punto importante, fuera imposible vivir la santidad progresiva sin esta hambre y sed espiritual por ser más santo. Hermanos, la santidad progresiva es posible y es el resultado de esa hambre y sed de justicia que está implantado en nosotros. Es por eso que el cristiano puede tener santificación progresiva, porque tiene hambre y sed de justicia. Yo quiero ser más santo cada día y por eso estoy paso a paso. No somos perfectos, estamos creciendo poco a poco, un pasito, dos pasitos atrás y quedamos parados. Ahí vamos poco a poco, hermano. Pero ahí el impulso para nosotros ser como Cristo y ser más santos es el hambre y sed de justicia que ha implantado el Espíritu en nosotros, hermanos. Así que, hermanos, es por eso que es imposible que alguien que diga ser cristiano vuelva a sus pecados como estilo de vida. Es imposible, hermano, y lo digo aquí con mucha claridad. Es imposible que Yair, Magdiel, Vallecillo, Lago vuelva a ser el impío que fue antes, como práctica y como estilo de vida. Imposible. ¿Por qué? Porque yo tengo hambre y sed de justicia. Esa es la que me impulsa, no es mi motivación, no soy yo, no son mis fuerzas. Es el hambre y sed de justicia que Cristo ha implantado en mi vida para yo buscar más ser santo. No ser más como el Yair de atrás, es ser más como Cristo. Eso es hambre y sed de justicia. Es imposible que el hambre y sed por justicia no nos lleve es imposible que el hambre y sed de justicia que Cristo habla nos lleve a las aguas del pecado, hermanos. Nos va a llevar a Cristo más y más y más.
Su sed no es por pecado. Nuestra sed ahora ya no es por pecado, hermano. ¿Qué es lo que suspirábamos nosotros? Deseábamos nosotros hacer el pecado. Ahora, ¿qué deseamos? ¿Qué anhelamos? A Cristo, ser más santo. Queremos ser como Cristo, hermanos. Pero no queda solo en frutos personales, hermanos, ¿ok? Sino que también pasamos a frutos de injusticia social bíblica. Hermanos, el creyente hambriento de justicia no puede permanecer silencio ante la opresión e injusticia de este mundo. Su conciencia es sensible al sufrimiento de los demás. Y en Proverbios 31, 8 al 9 dice, voy a dar solo un resumen, abre tu boca por los mudos, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Eso es hambre y sed de justicia, hermanos. Este deseo se manifiesta en acción, defender al vulnerable, hablar de lo que por los que no tienen voz, denunciar la corrupción y el abuso. Y no estoy hablando, hermanos, de un activismo político aquí. Estoy hablando del reflejo de un corazón en acción por la justicia, por los pobres, huérfanos, viudas y extranjeros, como dice en Levítico. También vamos a procurar tener integridad en todas nuestras relaciones hacia las demás personas. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, pero no se queda ahí el asunto, hermanos, pasivo, sino que ahora dice, trabaje para que tenga con compartir con los que padecen necesidad. ¿Por qué? Porque el hombre tiene hambre y sed de justicia. Hay un hambre y sed de justicia que lo impulsa a trabajar para poder ayudar al que necesita. El cristiano muestra un crecimiento en su honestidad en todas las áreas, hermanos. Tratos justos a sus empleados, a compañeros, rechaza sobornos o tratos corruptos, hermanos. Y estamos creciendo. Y no es que somos así, no. Recuerden, no podemos ser así. Por eso tenemos hambre y sed de justicia. No la tenemos esa justicia moral nosotros, 100%, hermano. Pero sí lo que hacemos es que queremos crecer cada día. Quiero ser más justo, quiero ser más honesto, quiero ser más íntegro. Es un deseo que se pone en práctica con mis relaciones. Y también con la iglesia, hermanos. Y por último, hermanos, miremos los frutos en la justicia final perfecta. Hermanos, quien anhela la justicia final, quien desea eso, venga, Señor, haz justicia. No queda en ese deseo también, hermanos, sino que hay frutos visibles. ¿Cuáles son esos frutos visibles, hermanos? Bueno, produce, hermanos, en primer lugar, perseverancia, hermanos. Perseverancia, hermanos, en seguir buscando la justicia, aunque no se vean los resultados inmediatos. Porque confía en la recompensa venidera. Él no se va a vengar por sí mismo. Ese es un fruto de querer la justicia futura perfecta. Porque ¿quién es el que va a vengar todas las cosas? El Rey de Gloria, hermanos. Recuerden, el Rey de Glorias. Entonces, yo no quiero, hermanos, vengarme, hermanos. Yo no quiero vengarme. Sino que deja lugar a la ira de Dios, como dice la palabra también. Pero también vive como ciudadano del reino venidero. 1 Pedro 2, 11 al 12. Yo ruego, hermanos, como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Ven? Justicia para los demás. Al considerar nuestras buenas obras. ¿Buenas obras con quién? Con los del mundo. El fruto, hermanos, en esta dimensión también es proclamar el evangelio, hermanos. Y hemos hablado mucho de rendición de cuentas, el hermano Juan, y ahora yo vuelvo a repetirlo. Predicar el evangelio con urgencia, sabiendo, hermanos, que Cristo es la única esperanza de justicia verdadera para esta humanidad. El que desea la justicia final procura predicar el evangelio a cada persona que conoce, porque sabe que viene un juicio y quiere más y más que vayan a la justicia de Cristo la mayor cantidad de personas posible. Si tú dices que tienes hambre y sed de justicia, pero tú no deseas evangelizar, no evangelizas, debes examinar tu fe. También oramos con fervor, venga a tu reino, no solo como una fórmula, sino como una expresión genuina del corazón. O sea, evangelizamos, oramos, son acciones las que estoy hablando, ya no estoy hablando de deseos, sino que son acciones, oramos. Y vivimos todavía en esa tensión del ya, pero todavía no, hermanos.
Celebramos las victorias presentes de la gracia en nuestras vidas mientras suspiramos por la consumación final, hermanos, al final. Esta expectativa nos mantiene vigilantes, hermanos, puros, motivados en nuestro servicio al Señor y a la iglesia. Hermanos, y estos frutos no son opcionales. Termino con eso, con los frutos. No son opcionales para quien verdaderamente tiene hambre y sed de justicia. Recuerden, si alguien tiene hambre y sed como de alguien que está a punto de morir de inanición, va a hacer todo lo que tenga que hacer por comer y por beber. Así que alguien que me diga, no, pero yo tengo el deseo, pero no tengo los frutos. No, estás equivocado. Tú no tienes hambre entonces. Solo la evidencia inevitable de un deseo genuino, porque realmente tener verdaderamente este deseo, estos frutos, hermanos, son la evidencia inevitable de tener el deseo genuino por el hambre y sed de justicia. La pregunta, hermanos, entonces, para finalizar, no es si estos frutos deberían estar presentes, sino si están creciendo en nuestra vida como señal de nuestra hambre que es real y que seremos saciados conforme a las promesas del Señor. Hermanos, pasamos al punto final de nuestro sermón en esta mañana. La promesa que acompaña a los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí tienes el texto, aquí en nuestro texto, queridos hermanos, el Señor dice que aquellos, pongan atención, que aquellos que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados, no solamente porque han recibido la gracia salvadora en ellos, la gracia benevolente del Señor, sino porque serán saciados. La idea aquí es que no solo se les dará para que puedan quedar satisfechos, hermanos. Recuerden que eso no es, esta palabra no habla de eso, de ese bocadillo que nos satisface. No, hermanos. Esa palabra que dice serán saciados, serán tan abastecidos que serán saturados, es la idea, hermanos. Esa es la fuerza que tiene esta palabra en griego. Serán saturados, hermanos. No solamente poseerán lo que valoran y desean ardientemente, sino que serán hartos de ella, hermanos. Eso es la idea de ese texto, de esa palabra. Sin embargo, hermanos, eso no ocurrirá en esta vida, hermanos. No ocurrirá en esta vida. Aún en el Antiguo Testamento este punto se entendía muy bien. El salmista en Salmo 17, 13 y 17 dijo, con una oración tan vivida, a lo que nos estamos hablando en esta mañana, dice, libra mi alma de los hombres del mundo, cuya parte es en esta vida. Yo, escuchen cómo dice el salmista, yo en tu justicia veré tu rostro. Y mire cuándo seré saciado cuando despertare a tu semejanza. Es ahí cuando seremos realmente saciados, hermanos. Yo, y en Salmos 17, 15 dice, yo en justicia veré tu rostro y me saciaré. ¿Cuándo? Cuando esté con Cristo, hermano. Cuando estemos con el Señor, será el día más grande de nuestra vida. Hermanos de Antorcha, ¿cuántos esperamos ese día de venganza? Donde se hará justicia plena y perfecta y seremos saciados. Hermanos, y en esta mañana la promesa de cada bienaventuranza tiene un propósito. ¿Saben cuál es, hermanos? Darnos esperanza en este mundo, hermanos. El Señor estaba hablando a personas desesperadas, desamparadas, sin esperanza espiritual, pero el Señor quiere consolar sus corazones. Yo en esta mañana quiero hacer lo mismo con este último punto, hermanos. Hermanos, cobra ánimo esta mañana. Haz tuya esta promesa. Si tienes el deseo y si tienes los frutos, serás saciado, hermanos. Serás saciado, hermanos. Hermano, seremos saciados de la justicia moral. Seremos perfectos, seremos sin pecado. Seremos saciados de la justicia social, ya no pecaremos contra nadie, ni contra el Señor, ni contra otras personas. Hermanos, seremos saciados a poder vivir de manera justa en el nuevo cielo y la nueva tierra. Ya no habrá injusticia, sino que Cristo mismo gobernará con justicia perfecta, hermanos. Hermanos, ya aunque en este mundo no llegaremos a ser saciados, porque nuestro pecado remanente no lo impide, hermanos, un día, hermanos, un día seremos exactamente como Cristo.
seremos, hermanos, sin pecado, hermanos, 100%. Ya no anhelaremos la justicia, sino que la tendremos y estaremos hartos con ella, legal y moralmente. Recuerden que ahora mismo tenemos la legal 100%, hermanos, 100%. Pero la justicia moral aún no la tenemos, hermanos. Pero la promesa del Señor en esta mañana es que llegará ese día, hermanos. Gózate en tu Señor. Alégrate en sus promesas, hermano. Aférrate a ellas con todo tu corazón. Créelas con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recuerda, querido hermano, que recuerda que por mucho que intentamos no pecar, hermanos, lamentablemente caemos en algún pecado otra vez, hermanos. Pero un día, hermanos, seremos saciados, hartos, hermanos, hasta rebosar de justicia moral perfecta. No más dolor por nuestro pecado, hermanos. No más lágrimas, no más daños colaterales a los demás, hermanos. Y sobre todo, hermanos, los pecadores que rechazaron a Cristo, que murieron en sus pecados y amaron más las tinieblas que la luz, habrán recibido la justicia perfecta de Dios en el infierno. Y nos vamos a gozar también de eso, hermanos. Dice la Biblia que todos van a adorar al juez cuando haga esta justicia. Así que toda esta hambre que anhelamos, hermanos, hermanas, quiero decirte esto a tu corazón. Toda esa justicia que anhelas cada día, como el ciervo que brama en el desierto, hermano, será saciado completamente cuando estemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, ¿qué día será ese, hermanos? Quiero que cierren sus ojos, se imaginen, hermanos, el momento en que no puedan pecar, hermanos. Que no tengan concupiscencia en sus corazones. Hermanos, imaginen el día en que ya no estemos inhabilitados para poder quebrantar la ley de Dios. Hermanos, imagínense, quiero que imaginen, hermanos, el gozo que vamos a tener. Hermanos, ¿saben qué? Traté de explicar en mi propio corazón cómo voy a sentir esto, pero es imposible, hermanos. Hermanos, nunca hemos sentido algo así. Nunca hemos vivido algo así. Hermanos, el mandamiento más grande es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Cada segundo de nuestra vida, cada segundo es un martirio entender que no lo estoy cumpliendo. Pero un día, hermanos, voy a cumplir la ley perfecta de Dios perfectamente. Voy a poder en ese día, en ese segundo, hermanos, voy a poder amar a mi Cristo como lo he deseado toda mi vida, hermanos. Y yo no le puedo decir cómo se va a sentir eso. No hemos vivido algo así, hermanos. Hermanos, este va a ser un día glorioso, hermanos, glorioso. No poder pecar contra nadie más y que reine la justicia perfecta y bondadosa de Cristo en nuestro corazón, hermanos. Mientras tanto, hermanos, vivamos como si hoy viniera nuestro Señor Jesucristo, recordando que seremos saciados en ese momento, hermanos. Con esa esperanza vivamos, hermanos. La justicia anhelada es una justicia incompleta en este momento, pero no debemos desmayar, sino que recordar que seremos saciados, hartos de ella, hermanos. Ese día será majestuoso, hermanos. La verdad, no puedo pensar cómo será mi alma sin poder pecar. No me imagino. Será algo que nunca hemos vivido. Estoy seguro que vamos a llorar, hermanos, ese día, pero no por dolor ni tristeza, sino de alegría, como de aquel padre que tiene a su hijo primogénito la primera vez en sus brazos. Una alegría que es indescriptible. Un momento único y deseado por cada ciudadano del reino, desde que fue salvo hasta su muerte. Ese día seremos saciados. Gloria al Señor, hermanos. Seremos saciados. Tengamos confianza, esperanza en esta promesa. Yo siempre le digo a mi esposa, hermanos, quiero que recuerdes esto siempre, amor, le digo. Nuestra salvación habría sido igual de llena de gracia y misericordia si el Señor solo hubiera quitado la culpa de nosotros y al final de nuestros días no recibir el infierno eterno. Esa salvación ya es imposible de describir. Pero hermanos, el Señor, como es bondadosísimo,
más allá de nuestras mentes finitas, nos da el cielo por recompensa para estar con Cristo, hermano, eternamente. Qué es glorioso eso, hermanos. Qué salvación más gloriosa, hermanos, y no solo para llegar al cielo y estar con Él, sino para llegar a ser como Él es, hermanos. Sin pecado, perfectos, hermanos, con la justicia legal y moral 100%, hermanos. Sin pecado y perfectamente santo. Wow, hermanos. Se imaginan ese momento, hermanos. Hermanos, conclusión. Hemos estudiado en esta mañana, hermanos, la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hemos aprendido que esta hambre y sed es espiritual, intensa, exclusiva, honesta y permanente. No es un apetito superficial de los fariseos que buscan solamente apariencia. Ni tampoco es la justicia social del mundo que divide y destruye. Tampoco es la justicia legal, la justificación, porque esa ya la tenemos, hermanos, en Cristo desde el momento de nuestra conversión. La justicia que anhelan los ciudadanos del reino, entonces, hermanos, es el deseo ardiente de vivir como Dios manda, de ser santos como Cristo es santo. Y este anhelo se manifiesta en tres dimensiones. Vimos, en primer lugar, es un hambre por justicia personal. Queremos ser transformados, ya no negociar con el pecado y vivir perfecta a la conformidad de la santa ley de Dios. Segundo, es un deseo por justicia social bíblica. Anhelamos ver lo recto y lo justo en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Que corra la justicia como aguas. Y en tercero, es una sed por justicia final y perfecta. Clamamos hasta cuándo, oh Señor, y anhelamos el día de su segunda venida, cuando ya no habrá más pecado, más lágrimas, más injusticia, sino que cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia perfecta eternamente. Hermanos, y este deseo genuino, vimos en el segundo punto, siempre produce frutos, correcto, creciendo constantemente en la vida, en arrepentimiento y fe, tomando decisiones radicales contra el pecado, hermanos, y teniendo integridad en todas nuestras relaciones, compromiso activo y no pasivo con la injusticia, una esperanza que se mantiene firme en la adversidad y un clamor sincero de que venga tu reino, Señor. Y por último vimos, hermanos, la gran esperanza de los que tienen hambre y sed de justicia. La promesa gloriosa. Seremos saciados. No en esta vida, lamentablemente, hermanos, donde nuestro remanente de pecado nos sigue afligiendo constantemente. Pero llegará aquel día, hermanos, cuando seremos exactamente como Cristo, sin pecado, perfectamente santos, llenos de una justicia no solamente legal, sino que también moral. Ese día, hermanos, toda esta hambre que ahora experimentamos, como el ciervo que brama en el desierto, será completamente saciada. Amén, hermanos. Vamos a orar.